Acá estamos contando y opinando un poco sobre la colonización inglesa en América. El primer tema a presentar serán las 13 colonias. Veremos algunas imágenes en el transcurso de la filmación que tendrán que ver con el relato. Virginia. El establecimiento en esta zona ocurrió hasta que fundaron Jamestown, donde surgió una exportación muy aprovechada que fue el tabaco, donde Virginia importó trabajadores africanos para cultivarlo y endureció los límites legales de la esclavitud. Luego de esto se convirtió en la colonia más rica y poblada de Norteamérica. Massachusetts. Su nombre proviene de una voz indígena local que significa el lugar del Monte Grande, y fue una de las colonias que se rebeló contra el Reino Unido en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Maryland recibió su nombre en homenaje a la reina Enriqueta María de Francia y este nombre en inglés significa Tierra de María. Connecticut. Se encuentra en la región de Nueva Inglaterra y es el tercer estado más pequeño luego de Delaware y Rhode Island. Fue la primera subdivisión localizada en el actual Estados Unidos de América por poseer una constitución escrita llamada Primeras Órdenes, adoptada el 14 de enero de 1639. Rhode Island. Es el estado más pequeño de la superficie y también el estado con el nombre oficial más largo. Fue la última en ratificar las constituciones de los Estados Unidos. Carolina del Norte. Fue el hogar de la primera colonia británica en América y su nombre fue elegido por el rey Carlos II de Inglaterra en honor a su rey Carlos I. Carolina del Norte posee 3 áreas metropolitanas, cuyas poblaciones superan el millón de habitantes. Nueva Jersey es el cuarto estado menos extenso y se encuentra dentro de las extensas áreas metropolitanas de Nueva York y Filadelfia. A la llegada de los europeos, la tribu dominante eran los Lenape. Nueva York, después de la guerra, se convirtió en el más poblado del país de 1810, aunque no superó California y Texas. Carolina del Sur fue el primer estado en separarse de la Unión. La guerra civil estadounidense se inició en Carolina del Sur y luego de esta el estado sería readmitido nuevamente en la Unión. Nueva Hampshire. Este pertenecía a Massachusetts hasta que se separó como colonia real por mandato del gobierno británico. Fue la única colonia que no experimentó actividad militar durante la Revolución Americana y fue la primera en declarar su independencia. Pensilvania. La colonia fue fundada por un soldado político que había recibido un poder para apoderarse del territorio. Fue concedida por el rey Juan Carlos II en el año 1781 para cancelar deudas contrariadas por el rey. Delaware fue colonizado por los suecos y los neerlandeses. Después de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Delaware fue el primer estado en ratificar la Constitución en 1787, y por esto el estado es conocido como primer estado. Georgia es el de mayor superficie desde que Virginia Occidental se separó de Virginia en 1863. Los nativos americanos vivían en la región donde actualmente es Georgia, antes de la llegada de los primeros exploradores europeos. Los primeros nativos americanos en instalarse fue una tribu histórica llamada Construcciones Montículas. La colonización inglesa se llevó a cabo mediante la obra común de la iniciativa privada y la corona. Bajo la tutela del rey, un importante número de comerciantes integraron 2 compañías que exploraron la región de Virginia. El primer intento fracasó y la Compañía de Londres se afirmó en la región conseguida. Las colonias eran muy diferentes entre sí, donde en algunos casos los gobernadores nombraban a las compañías y se tenía que crear un sistema administrativo, parecido a las compañías comerciales, una asamblea electiva y un gobernador y un consejo. Los colonos eran antimonarcas, tenían en sus mentes ideas de libertad política y económica. La colonización inglesa se dio con fondos de individuos y grupos privados, y no oficiales. En cambio, el colono anglosajón puritano, los actos de maldad y de exterminio contra los nativos o pieles rojas eran actos meritorios y necesarios para la comunidad de los creyentes. Algunas de las consecuencias de esta conquista fueron la desaparición de los sistemas políticos y de las lenguas autóctonas, y la esclavitud, ya que alrededor de 15 a 60 millones de personas fueron secuestradas y esclavizadas. Su religión se basaba en el puritanismo, ya que la Biblia lo consideraba como la única fuente de doctrina y a los que creían en ella se los llamó puritanos porque querían purificar la iglesia. El puritanismo fue al principio un movimiento ideológico iniciado durante el reino de Isabel I de Inglaterra, que tendía a una forma calvinista de la iglesia anglicana. Luego se convirtió en un modo de vida, en una peregrinación cristiana donde se tenían en cuenta la importancia de lo personal, las oraciones y el código moral. A los puritanos se los llamó así porque quería purificar la iglesia que todas las vestiduras, ceremonias y costumbres de la iglesia medieval. Nueva Hampshire fue fundada como región religiosa.
Luego fueron fundadas otras colonias, pero la única entre las puritanas que permitió el juicio de un cobrado fue Nueva Havel.